Entre los judíos. Ellos tenían una cosa que debían hacer obligatoriamente, que era circuncidarse. Debían ser circuncidados al 8º día de nacer. Entonces, ¿acaso la circuncisión no salva? No salva a nadie. La circuncisión es solo el Antiguo Testamento. Si cortar el prepucio salvara al hombre, no habría necesidad de Jesús el Redentor. Entonces, entre los judíos, ellos creían que habían heredado el pacto que Dios hizo con su antepasado Abraham. Todos los varones recién nacidos eran circuncidados al 8º día. Por lo tanto, ¿serían más nobles que otras naciones? ¿Más honorables? Para nada. ¿Por qué? Porque nos hace comprender profundamente y estar plenamente convencidos de que quien tiene la circuncisión externa no tiene la verdadera circuncisión. Los nacidos de los judíos del Antiguo Testamento no son verdaderos judíos. Porque la verdadera circuncisión y el verdadero judío se refieren al corazón del hombre. La verdadera circuncisión es cortarlo del corazón. Es cambiar el corazón de carne del hombre. El corazón original del hombre es un corazón de piedra, un corazón duro como la piedra. Entonces, comparado, un corazón duro como la piedra, después de que su corazón es circuncidado, hace que su corazón sea un corazón de carne, para que no sea duro. Esa circuncisión es la verdadera circuncisión. Es cortar el pecado del corazón, cortar la inmundicia de su interior. Esta es la verdadera circuncisión. ¿Y con el cuchillo de quién se expulsa la rebeldía del corazón en esta verdadera circuncisión? ¿Es con el cuchillo que corta el prepucio? No, solo con la espada del Espíritu se puede traspasar el corazón rebelde y duro. Y después de que el corazón siente dolor, sacar bien esta piedra, sacar la piedra dura. Y así, la circuncisión, quitar la dureza, significa cortar el pecado, quitarlo. La circuncisión se refiere a que la circuncisión del nuevo pacto es cortar el pecado de adentro. Cortarlo, cortar ese espíritu de pecado. Cortar ese espíritu de pecado. Y este cuchillo debe ser, solo puede ser la espada del Espíritu. La espada del Espíritu corta el espíritu de pecado de adentro. Refiriéndose a aceptar a Jesús el Redentor. Someterse bajo la autoridad del Señor. El Señor Jesús circuncida nuestro corazón por dentro. Después de ser circuncidado, nuestro corazón antes duro se convierte en un corazón de carne. Ya no es un corazón de piedra. A partir de entonces, debido a que después de la circuncisión, nuestro corazón, nuestro espíritu puede lograr con todo el corazón, con todas las fuerzas y con toda la vida amar a tu Dios. Porque si es así, entonces seremos preservados, salvados, para no perecer, sino obtener la vida. Resulta que la circuncisión se refiere a cortar el pecado del corazón. Solo así es la verdadera circuncisión. No es cortar el prepucio, sino cortar el pecado de adentro. Entonces, ¿qué son el verdadero judío y el judío físico? El verdadero judío es aquel que nace del Espíritu. Ese es el verdadero judío. Por ejemplo, el gobernador romano Poncio Pilato le preguntó al Señor: ¿Eres tú el rey de los judíos? Y él dijo: Sí, lo soy el rey de los judíos. El llamado rey de los judíos se refiere al rey de los nacidos del Espíritu. Los nacidos del Espíritu son los verdaderos judíos. Pero, ¿los judíos según la carne cuentan como verdaderos judíos? Esos son solo judíos físicos. Todavía son pecadores. Solo los nacidos del Espíritu son verdaderos judíos. Tomemos, un ejemplo, para que los hermanos y hermanas sepan que es un verdadero judío. Pongamos un ejemplo, Solo demos un ejemplo. Por ejemplo, los judíos en el Medio Oriente ahora. Hay un judío, y también el hermano Sibo entre nosotros. Entonces, en cuanto a esa persona del Medio Oriente, él es verdaderamente un descendiente de Jacob. Un descendiente de Israel. Verdaderamente un descendiente nacido de judíos. Entonces, según la carne, él es un judío según la carne. Si es según la carne, el hermano Sibo no es judío, es chino. Pero según el Espíritu, el hermano Sibo es un verdadero judío nacido del Espíritu Santo.
Entonces, según el Espíritu, al contrario, aquel judío según la carne, esa persona, él, al contrario, no es judío, sino que es falso. Pero, según el Espíritu, él es un falso judío, pero según la carne, él es un verdadero judío según la carne. Y nuestro Señor, el Señor Jesús dijo, el verdadero judío, y también los apóstoles dijeron, un verdadero judío se refiere a una persona nacida del Espíritu Santo. Ese es el verdadero judío. Entonces, el verdadero judío puede guardar los mandamientos de Dios. Puede llegar a ser un hijo de Dios. Pero los judíos según la carne se consideran falsos. Los judíos según la carne no son considerados hijos de Dios. Él es solo un hijo de los hombres, un descendiente de los hombres. Es un descendiente de Judá del Antiguo Testamento. Por eso se llama judío. Y Judá del Antiguo Testamento era un pecador. Entonces todos los judíos según la carne también son pecadores. Pero sí, si estamos circuncidados en el Espíritu, nacidos del Espíritu Santo, el Señor Jesús es el Rey de los judíos. Entonces todos los que pertenecen a los verdaderos judíos. Ellos ya no pecan. Por eso aquí dice, solo el verdadero judío puede vencer el pecado. Solo la verdadera circuncisión puede vencer el pecado. Para convertirse en un verdadero judío, el Señor Jesús es el león de la tribu de Judá. Él es el león de la tribu de Judá. Todos los que creen en el Señor se convertirán en verdaderos judíos. Todos los que creen en el Señor recibirán la circuncisión victoriosa. Por lo tanto, se convierten en personas justas. Todo esto viene de una sola cosa. Obtenido al creer en el Señor Jesucristo. Entonces, ¿por qué para nosotros, los judíos, ¿en qué se diferencian los judíos según la carne de los gentiles? ¿Acaso los judíos no vienen todos del vientre materno? Vienen todos todos son hijos de los hombres, así que son exactamente iguales a los gentiles. Su apariencia física también podría ser similar a la de la gente de Oriente Medio. Su apariencia es igual a la de los demás hombres. Y la vida en su interior también es la misma. Por lo tanto, los gentiles y los judíos son iguales. Ambos son igualmente descendientes de Adán. Igualmente descendientes de pecadores. Pero lo que diferencia un poco a los judíos de los gentiles es que Dios tuvo misericordia de sus antepasados. Tuvo misericordia de su antepasado Abraham, Isaac, Jacob. Dios eligió a sus antepasados. Y Dios amó a sus antepasados. Por eso, lo que tienen de mejor los judíos, por ser descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, es que, en cierta medida, Dios les tiene cierto afecto. Tiene cierto afecto en ello. Pero, al igual que los gentiles, todos ellos son pecadores. Entonces, ¿será que porque Dios una vez les tuvo cierto afecto, son más nobles que los gentiles? No. Aunque Dios siente cierto afecto por ellos, es por causa de sus antepasados. Pero si no aceptan la salvación, siguen siendo pecadores por igual. Es decir, si no están dispuestos a aceptar al Señor Jesús, entonces son pecadores, porque Dios ya ha determinado que tanto los judíos como los gentiles, solo los que creen en Jesús recibirán la vida eterna. Los que no lo acepten, los que no crean en Jesús no tendrán la vida eterna. Y además, para nosotros, gentiles y judíos, es todo lo mismo, porque todos son pecadores. Todos han carecido. Están destituidos de la gloria de Dios, y el espíritu en su interior es de pecado. Nadie ha vivido conforme a la imagen con la que el Creador hizo al hombre. Todos están controlados por el pecado en su interior. Y no han vivido la vida de Dios. Por eso, los gentiles y los judíos son iguales. Pero siendo así, los gentiles y los judíos son iguales. Así, aunque los gentiles no tienen la ley de Dios, ya que han pecado, igualmente serán considerados pecadores. Y los judíos, aunque tienen la ley de Dios, como también son pecadores, también pecan de la misma manera. Por lo tanto, los gentiles y los judíos son iguales. Entonces, ¿por qué necesitamos un redentor? Si Adán no hubiera pecado, no se necesitaría un redentor. Pero los judíos también son descendientes de Adán. Los chinos, los estadounidenses, los rusos, las personas de todas las naciones son descendientes de Adán.
Por lo tanto, las personas de todas las naciones son pecadoras. El pecado vino a través de Adán. Porque todos pecaron. El pecado vino a través de Adán. Porque el Dios de Adán pasó a ser el diablo Satanás. ¿Y después? Entonces el diablo entró desde Adán. El espíritu del diablo entró desde el interior de Adán a todos sus descendientes. Sí, y dentro de todos los descendientes, ya en el vientre materno hay una serpiente. Una que no podemos ver. Invisible al ojo humano, que solo se ve en sueños o visiones a través de los ojos del Espíritu Santo. Entra en el vientre materno, haciendo que ya en el vientre tengamos la vida de una serpiente venenosa en nuestro interior. Así, a medida que crecemos, esta serpiente venenosa también crece más y más, y el mal que hace el hombre es aún mayor. Si alguien, cuando es muy pequeño, solo comete un pecado muy, muy pequeño, pero luego, al crecer gradualmente, los pecados que comete son mayores. Por ejemplo, de pequeño, cuando uno es pequeño, uno puede ser muy pequeño, recién nacido, o de 1 o 2 años de edad. Y, por ejemplo, papá y mamá dicen, bebé, dale un poco de comida a papá. Y él no quiere compartirlo. O tal vez tiene un pequeño pensamiento pecaminoso en su interior. O un pensamiento egoísta. Pero al crecer, podría haber inmoralidad sexual, idolatría, adulterio, asesinato y todo tipo de pensamientos pecaminosos. Es decir, de pequeños el mal que se hace es menor. Por ejemplo, con solo 2 o 3 años, probablemente no tenga la capacidad de matar a alguien. Y el pensamiento de matar, bueno, tal vez no lo tenga, pero el pensamiento de odiar a alguien sí podría tenerlo. O el pensamiento de enojarse con la gente. En ese momento es porque aquella serpiente venenosa que habita dentro de este bebé, ese Dios, es decir, el espíritu de Satanás, todavía es pequeño. Pero a medida que el niño va creciendo, entonces esa serpiente venenosa crece. Y más pecados comete. Entonces, ya sean judíos o gentiles, es lo mismo. Todos los descendientes de Adán son iguales. Controlados por el pecado en su interior. ¿Qué tipo de persona puede librarse de tal pecado? Aquellos que aceptan a Jesucristo. Aquellos que aceptan al Señor Jesucristo. Entonces el pecado en su interior debe ser por el Redentor. Destruido, salvando nuestro espíritu bajo el nombre del Redentor. Tenemos pecado en nuestro interior porque al nacer, según la ley. Desde la perspectiva de que originalmente somos descendientes de Adán. Originalmente, desde la perspectiva de que el hombre es descendiente de Adán. Todos deben tener sus espíritus bajo el control del diablo. Por eso el diablo pone el pecado en el vientre materno. Somos controlados por el pecado en el vientre materno. Y después de nacer, los pecados cometidos son aún mayores. Y después de crecer, colmados de pecado. Es por esta razón. Entonces, las personas redimidas, después de ser redimidas, ya no son descendientes del hombre, sino descendientes de Dios y de Cristo. Y del Espíritu Santo. Por lo tanto, el hombre puede librarse del pecado. Que la gloria sea para el Padre. Ven, Señor, amén.